compañeros, ahí está. Bueno, para que los otros compañeros entiendan también. Ok. Bueno, primeramente, el módulo, voy a hablar ya de fechas que acá ya me pasaron como para tener ya a mano. A ver, Mm, nuestro examen parcial va a ser el 14 de marzo. 14 de marzo tenemos nuestro examen parcial y nuestro examen final va a ser el 8 de abril. Después voy a pasar otra vez en el grupo, pero para que tengan y sepan. sí. Entonces, el 14 de marzo es nuestro examen parcial, nuestro examen final es el 8 de abril. 2 meses dura nuestro módulo. Bueno. Como dije hace rato, ¿verdad? Vamos a actualizarnos, vamos a utilizar la ley actual. Mm, Vamos a leer algunos artículos. Evidentemente la ley en sí abarca todo lo que es la parte tributaria, ¿verdad? El régimen mm, tributario. Pero a nosotros nos piden algunas cositas específicas, por ejemplo, impuesto a la renta, que en este caso sí. el impuesto a la renta empresarial sería el IRE. Ok. Habla aquí en forma separada, habla del tributo único. El tributo único ya no existe más. O sea, Mm, ahora la renta empresarial se dividió mm, en impuesto a la renta, el IRE simple, el RES sí. simple y el régimen general, por ejemplo. Ok. Se dividió. Dentro de esas divisiones se incorporaron varias actividades. Aquí, por ejemplo, en el programa nos pide las actividades agropecuarias, pero las Sí. actividades agropecuarias ya ingresaron en el IRE también. Mm, Anteriormente estaba por separado, ahora se trató de juntar todos los impuestos posibles para declararlos en un solo lugar, utilizar un formulario y no partecitas y partecitas, porque anteriormente era todo un rompecabezas, porque en el 2004 empezaron a salir nuevos impuestos y empezaban a ubicarles en formularios o en informes que ya existían. Entonces ahora lo que se hizo fue, se centralizó, se globalizó, se separaron algunas cositas. Muchas cosas cambiaron, muchas bases imponibles cambiaron, muchas formas de cálculos cambiaron, muchos formularios cambiaron, otros se dejaron de usar, pero la esencia de sí es la misma. Entonces mm, tenemos lo que es impuesto a la renta, actividad agropecuaria que vamos a dar, tributo único, como le dije, ya no existe más. mm, También nos habla acá el impuesto al capital, el impuesto inmobiliario, también nos pide el IVA, el impuesto a mm, valor agregado, que mm. continúa la ley, ¿verdad? El impuesto a valor agregado, la 125/91. 125. Acá nos Mm, pide determinar el IVA crédito, determinar el IVA débito, llenar un formulario, las rectificaciones, cómo hacerlos. Eso también mm. vamos a estar viendo en el sistema Marangatú, porque hoy en día ya todo se hace Ya por está sistema Marangatú. todo informático ya. Todo está centralizado ya. Mm, Después, impuesto selectivo al consumo, que mm, también ahora justamente tuvo algunas modificaciones. Después también nos habla impuesto a la comercialización del ganado vacuno, que ya vamos a ver lo que era en lo que es el IRE. Impuesto a los actos y documentos, que ya no se hace más. mm. Y después también nos pide hablar sobre gestiones varias, cómo obtener el RUC, cómo obtener certificado de no adeudar Tributaria. impuestos, no ser contribuyente, estado de Mm. cuenta del contribuyente, y así algunas cositas más, ¿verdad? Profe, Entonces pero vamos a eso todo, tratar, todo a través del sistema se puede, o sea, vos cargas tu usuario, tu código, o sea, tu contraseña y pedís, ya te tenés bajan todo. la... Sí. Sí. Anteriormente tenías que irte a, qué sé yo, acá el Luque nos tocaba San Lorenzo. Teníamos que irnos a San Sí. Lorenzo para poder sacar un informe, para sacar un reporte para nuestro estado de cuenta, para solicitar un fraccionamiento. Ahora todo se hace por el sistema Marangatú, absolutamente Mm, todo. Bueno, todo eso vamos a ir viendo, pero ok. para eso, evidentemente, empieza con lo que es el IRE, el impuesto a la renta, el impuesto a la renta en general. Yo les voy a pasar, a ver, les voy a pasar lo que es aquí la ley Mm,
No, este es el decreto. No, este es el decreto. Vamos a ver. Es la ley, la ley, la ley. Esta, que es este. No. Ah, No, ese es el decreto real decreto. mismo. Parece que abrí. Otra vez, pero abrí. Ya sé lo que pasó. Abrí dos veces el mismo archivo. Decreto ley, ley. Acá está. Esto les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, pero Para que está a podamos imprimir. disposición de todos, ¿verdad? Sí. La ley 6.380 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Mm, Están todos los libros, todos los artículos, quiénes son contribuyentes, etcétera, la fuente, el nacimiento, todo. sí. Nosotros como profesionales debemos por lo menos haber leído 2 veces la ley en sí. No es memorizarlo, sino que tener una noción a dónde podemos recurrir cuando necesitamos precisar conceptos. Porque Ujú, evidentemente de memoria, bueno, salvo que tenga una memoria privilegiada, vas a poder memorizarte, pero aún así no es necesario. Lo que sí. sí tenemos que saber qué artículo, qué libro, Mm, qué página recurro ante las necesidades que tenga, qué sé yo. Quiero precisar qué es deducible y qué no es deducible en cierto tipo de impuesto, por ejemplo. sí. Entonces sé que está la ley 6.380 y empiezo a Mm, buscar en el índice, encuentro el artículo, me voy al artículo, leo el artículo y puedo comprender el artículo. O sea, así sería la forma de trabajar. Y está la ley y por ende también hay un decreto. sí. El decreto que, que reglamenta lo que sería la aplicación de la ley. O sea, sí Sí. o sí tenemos que tener a mano la ley y el decreto. Sí o sí. La ley, evidentemente, o sea, el decreto menciona el artículo que reglamenta qué artículo de la ley. Así Ujú, sería. Vos que sos sí. abogada, sabes eso, Sí. conoces que sí o sí tenemos la ley y tenemos que tener el Sí. decreto. Uno te dice lo Totalmente. que es y el otro te dice cómo se tiene que hacer o ¿Cómo va cómo a se tiene ser? que aplicar. Sí. Bueno, entonces, Totalmente. por eso es que tenemos que tener sí o sí uno con otro. Es la de forma y la de fondo. La de fondo Ahí es lo que se tiene que hacer y la de forma es cómo se tiene que hacer. cómo se tiene que hacer. Y generalmente primero se promulga la ley y después promulgan el decreto, ¿verdad? Bueno, esto le voy a pasar. Estos son documentos del Ministerio de Hacienda. Es Ujú, documento público, o sea, es público de libre acceso, o sea, todos podemos acceder a él, evidentemente. sí, Y reglamenta absolutamente todo. Ahora, vamos a tener un material de apoyo. Este es el material de apoyo. sí, Este es el material, como les dije, que es de la maestría donde yo estudio. Me falta un módulo después, la tesis, para poder recibirme de magíster en auditoría magíster. impositiva. Wow. Al fin, ¿verdad? Después de casi Sí, 3 años, algo tenía que ser 2 años, ¿verdad? Se extendió a 3 años. Estos materiales, evidentemente, tienen derecho de autor, ¿verdad? Entonces, por eso pediría, ¿verdad? Encarecidamente que no divulguen. O sea, esto es para ustedes. Evidentemente, son temas de dominio público. Lo que sí, aquí hay es un trabajo, por ejemplo, acá ya nos saca los conceptos importantes. Por ejemplo, ujú. el hecho generador. Nos extrae el hecho generador y nos hace tipo a modo de comentado. O sea, Un es más resumen simple. comentado de lo que está Exactamente. dentro del... Por ejemplo, esto, Sí, material de Nora Ruoti, sí, está 200.000 guaraníes cuesta este libro, que tiene la ley y tiene el decreto. Y por sobre sí, todo tiene el comentario. ¿Por qué es importante el comentario? Porque si no sos abogado,
complica muchas veces. A veces el contador o el auditor ya tiene un manejo de la legislación. O sea, nosotros tenemos que ser, sí o sí, parece que el derecho hay que estudiarlo, hay que complementar sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos todo en leyes. O sea, todo hay una Sí, ley y un decreto, ley, decreto, ley, decreto. Y constantemente estamos trabajando con eso. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder leer una ley y poder comprender lo que estamos leyendo. A veces tiene términos muy técnicos porque evidentemente no puede utilizar un lenguaje vulgar, un lenguaje popular. Tiene que utilizar una terminología técnica que muchas veces no comprendemos. ¿Por qué? Porque no son palabras que utilizamos siempre, no son conjugaciones que usamos siempre y confunde. Entonces, ¿qué hace Nora Rubotti? Nora Rubotti lo que hace es, hace un comentario en base a la ley y el decreto. O sea, los dos sí, te juntan. Cuando habla de una ley, automáticamente ya hace un copiado abajo del decreto. O sea, para que vos tengas los dos textos al mismo tiempo. Porque si sí, no, tenés que leer el decreto, la ley y después tenés que leer el decreto. O sea, tenés que tener dos folletos uno al lado de otro. En cambio, en el libro, eso, por ejemplo, facilita muchísimo que ya tenés la ley, el decreto y el comentario. sí. O sea, es una explicación y a veces pone ejemplos inclusive, ¿verdad? Por Te eso ayuda aclara tu mucho. oscuridad ahí. Exactamente. Porque a veces uno lee y es increíble. Cuando no lo utilizas cotidianamente, o sea, cuando no es algo diario para vos, complica. Sí, Evidentemente, si yo hablo de contabilidad, yo te puedo hablar de contabilidad con un contador sin problema, vamos a entendernos, ¿verdad? Pero si sí, hablo con un estudiante de psicología, medio que así, no, yo no entiendo nada de eso. Bueno, pasa eso. En cambio, si hablamos con un abogado, ahí sí muchas cosas vamos a poder ir entendiéndonos. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que nosotros hacemos se basa en leyes. Después está sí, la parte práctica. Ahí sí donde el abogado tiene complicaciones. En la sí, parte práctica. En la parte jurídica sin problema, pero en la parte práctica, ahí viene el drama con los abogados. La misma cosa el contador. El contador a veces con ciertas interpretaciones de la legislación, a veces nos complica un poco que el mm, abogado maneja. Y así, por eso, para mí es un complemento importantísimo el tema del derecho con lo que es la parte de tributación, parte contable. Sí, sí o sí. sí. Bueno, entonces este material, aquí por ejemplo nos extrae, dice, créase un impuesto a la renta empresarial IRE. O sea, cada vez que hablamos de IRE es el acrónimo de impuesto a la renta empresarial, Empresarial. IRE. Sí, Dice que graba todas las rentas, los beneficios o las ganancias. Miren lo que dice, grabará sí. todas las rentas, Renta. beneficios o las ganancias. Las tres cosas Se en deben lenguaje incluir, o sea, popular puede ser la sí, misma cosa, pero sí, no. Una sí, cosa es una renta, otra cosa es un beneficio y otra cosa es una ganancia. Y las tres cosas se deben de grabar. Ejemplo, sí, a mí me regalaron un auto. sí. ¿Es una renta? No. No, ¿Es una ganancia? Tampoco, no. Es un pero es un beneficio. beneficio. Sí, Entonces, anteriormente era muy ambiguo. ¿Qué yo hago cuando alguien me regala algo y yo a mi nombre registraron? mm, Hoy en día, uno tiene que declarar eso. Al declarar, tiene un aumento patrimonial, tiene un beneficio y hay un mm, impuesto en base a eso. sí, Anteriormente, qué sé yo, este tema, bueno, ¿por qué realmente se creó esto? Por la trazabilidad de las cosas. Hoy en día, ¿verdad? Ven, qué sé yo, una modelo recibió una estancia con 100 cabezas de ganado, ¿verdad? Y recibió un auto 0 kilómetro, camioneta del año. Y ella tiene que declarar eso. sí, Tiene que declarar, es un aumento patrimonial
y se tiene que pagar un impuesto por eso. Un impuesto a la renta. Después De lo contrario le cuando... Creo viene, que le cae aquí, ese prelado, les cae. y justamente pues ahí se ve la trazabilidad. Mm, Todo pues se tiene que trazar, o sea, ¿de dónde vino? mm, ¿Quién te regaló? mm. Yo te tengo que preguntar eso porque yo te tengo que... NN te van a Y decir. no puede ser anónimo. Ahí pues está el tema. No puede ser anónimo. Y por más que te regalaron, es un aumento patrimonial. Sí, Bueno, eso después vamos a ir viendo, ¿verdad? Del por qué, cómo se calcula, qué puedo calcular. Pero creo que esa parte no tocamos porque eso sería de impuesto a la renta personal. sí, Porque ahora el impuesto a la renta personal se dividió en tres partes. sí, Lo que es, simplificando, lo que es en mm, relación de dependencia, lo sí, que es el independiente y lo que es sí, por aumento patrimonial. Ahí se le metió. Y es un impuesto a la renta sí, personal. sí. No, eso creo que no vamos a ver, pero para que tengan una idea nomás de lo que es una renta, lo que es un beneficio y lo que es una ganancia. Cosas diferentes. De fuente paraguaya, Mm, que provenga de todo tipo de actividades económicas, primarias, secundarias, terciarias, incluidas las agropecuarias. Ya se le mm, incluye. Anteriormente teníamos lo que era el IRAGRO. mm, Antes de esta ley estaba el IRAGRO. Antes sí, del IRAGRO estaba el IMAGRO. mm, Y antes de eso, no recuerdo porque todavía no estudiaba en esa época. Yo estudiaba desde el IMAGRO, de cuando estaba el impuesto a la renta del IMAGRO, ¿verdad? Después pasó al IRAGRO y ahora se englobó en el IRE. Se metió Tito en el IRE. Agropecuarias, comerciales, industriales de servicios, excluidas aquellas rentas grabadas por el IRP. mm. O sea, el impuesto a la renta personal está aparte. Excluido. Otro impuesto es. El Mm, IRE, acá por ejemplo tiene acá Nora Roboti hizo un mm, árbol en donde grafica, ¿verdad? Los impuestos. Dice, el IRE tiene así una ramita, se divide en régimen general y después en regímenes simplificados. Se dividen a su vez en simple y re simple. Después se divide también en normas especiales de valoración de operaciones, el IRE. Después está el IDU, mm, dividendos y utilidades. Después está el IRP. El IRP de vuelta se divide disposiciones generales, rentas y ganancias de capital y rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales. Después mm, está el INR, impuesto a la renta a los no residentes, renta a los no residentes. Después está el IVA, impuesto a valor agregado. Después está el ISC, impuesto selectivo al consumo. Después están las disposiciones generales. Bueno, entonces hace todo un árbol y la raíz, o sea, el tallo es la modernización y simplificación, ¿verdad? Bueno, siempre ellos tratan de crear así tipo mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque es muy diverso. mm. O sea, tiene muchas ramificaciones. Y como les dije, la idea de poder leer y tener conocimiento de la legislación es saber a dónde recurrir, porque te vas a volver loco si vas a querer memorizar todo. No vas a poder. Tenés que tener, como le digo, una mente privilegiada para poder aprender todo y retener. Después, por ejemplo, constituirá igualmente hecho generador del impuesto las rentas generadas por los bienes, derechos y obligaciones, así como los actos de disposiciones de estos y todo incremento patrimonial del contribuyente. Si vamos a hablar de legislación, incremento patrimonial es cuando a tu patrimonio, ¿Cómo le trae? conjunto de derechos y obligaciones es el patrimonio. O sea, Mm, todo lo que es tuyo y todo lo que debes. El mm. conjunto de todo eso es tu El patrimonio. patrimonio. Todo. Dentro de tu patrimonio vos podés tener un aumento de lo que es tuyo. Les cuento un solo ejemplo de personas que tenían que inscribirse
al impuesto a la renta personal por tener un incremento patrimonial. Los asociados a cooperativas cuando había distribución de excedentes. Por más que la distribución de excedentes sea de 20.000 guaraníes, era un incremento patrimonial registrado. Mm, Por más que sea un monto absurdo, ínfimo. según Y la ley, en ínfimo, ese porque no caso, habla pues de montos. Cuando habla de sí. incremento patrimonial, no hay así un tope. Desde tanto como hay para otro tipo de impuestos. Entonces, ¿qué se Mm, tuvo que hacer? Se tuvo que sacar de vuelta un decreto después para que pueda regular cuantificar. otra vez esa Mm. ley, ese artículo que hablaba sobre el incremento patrimonial. Sí, porque era Espectacular muy fue ese cambio. genérico. Era Exactamente. muy genérico, entonces Así no mismo. tenía Y no una previeron eso, piso no ni un previeron techo. el tema de la distribución de excedentes de la cooperativa, que hay Mm, muchísimas personas que reciben eso. sí, Y ya es un justo me incremento patrimonial. notificaron, Ya es un justo incremento me patrimonial. notificaron de la, Y la ley que sí, dice que es un hecho generador. Y si es un hecho generador, sí, tenés que inscribirte. No, total. es increíble, ¿verdad? Cómo tantas cosas se legislan. Se Profe, legislan cosas pero que yo, pueden pasar. Después cuando pasan, hay otras circunstancias raras que ocurren en esa situación específica. Y tienen que empezar a corregir. Y justamente eso pasó con lo que era la ley del 2004. sí, Tantas modificaciones, tantos accesorios, desde el 2004 hasta el 2019, que después se tuvo que hacer de vuelta una ley, derogar esa ley y sí, porque era una cosa de locos. sí, Cada semana salía una así mismo. modificación. Y vos como contador, qué sé yo, decía, bueno, acá no, pero esa ley ya fue, ese artículo de la ley ya fue derogada por el artículo de esta otra ley, no, pero esa también ya fue derogada por la otra ley y está regulada por el otro, no, Sí, era una era cosa de una locos. locura total porque vos Sí, tenías que saber cuál lo que era el vigente, cuál lo que era el actual, porque había sí, como 10 cambios desde el 2004 hasta el 2019 y vos te volvías loco sí. porque vos podías aplicar mal, podías poner una en base a una ley que ya se derogó. Y le multaban a tu cliente. Exactamente, muchísimos colaboraron así. Sí, Después acá, por yo ejemplo, colaboré en una oportunidad, colaboré ah, con una multa, ¿verdad? Y le dije a mi contador, bueno, yo no sé, yo te pago a vos para que justamente vos me puedas manejar esto y liberar de esa carga a mí. Y al final él pagó, pero ¿verdad? pasa, Pero, pasa, a sí, todos a veces, por ejemplo, a mí me pasa declarar mi declaración jurada. Ahí ya sí, te digo todo. híjole, en casa de Hasta de herrero cuchillo de tanto que está palo. por de aquí para allá, el tuyo te olvidas. No, terribles. Bueno, acá, por ejemplo, hace un cuadro Sí, de la ley y de los regímenes de liquidación del IRE. Habla del régimen general, del IRE simple, del RES simple, de la renta presunta, de la renta en operaciones internacionales y de los regímenes especiales. Hace ya mm, así un entresacado de todo lo que está distribuido en la ley. Justamente eso es lo que es lo bueno de estos materiales. Te dice el IRE general. Resultado contable. Ingresos mayores a 2.000 millones un guaraní. O sea, sí, a partir de ahí hasta 2.000 millones es otro régimen, es otra otro vez, sí. régimen. A partir de 2.000 millones un guaraní, ahí recién nos vamos al régimen general. Esto para hacer un paralelismo con lo que era hasta el 2019, es lo que sería el IRASIS. Mm, Impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios, el IRASIS. mm, Pero el IRASIS era a partir de 500 millones. De 500 millones para abajo éramos los pequeños contribuyentes. mm, A partir de 500 millones eran el impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios, ¿verdad? El IRASIS. mm. Cuando tenías IRASIS ya tenías que presentar
balances, estado de resultados, informe de estados financieros, libro compra, libro venta, tenía que llevar contabilidad, etcétera, etcétera, a partir de 500 millones. O sea, sí o sí, un contador ya tenía que llevar tu contabilidad a partir de 500 millones. Ahora pasó a 2.000 millones de guaraníes. Este fue todo un tema. ¿Por qué? Porque la empresa dice, ¿estoy obligado a seguir teniendo un contador? No, pero estás No, no estás, pero no creo obligado que a seguir puedas. llevando contabilidad. Sí, por eso, ¿Se una entiende esa persona que no, diferencia, no verdad? tiene, claro, una persona que no tiene la idoneidad de llevar la contabilidad, en algún momento se puede equivocar y flor de multa se va a ligar. Es mejor Así mantener mismo. tu contador y que te Sí, cubra. el tema es que ya no está más la exigencia de presentar balance, informe de estado financiero, estado de resultados, flujo efectivo, variación de patrimonio neto, los libros compra, libros venta, etcétera, etcétera. De eso nada más no estás obligado, pero eso no Obligado. quiere Pero, decir de lo que no son necesarios. Porque vos, empresario, tenías tu empresa que tenía ingresos por 1.000 millones de guaraníes. Y los informes de estados financieros, el primer usuario de esos informes es el propietario. El propietario es el principal interesado del informe de estados financieros. sí. Porque él tiene que ver cuánto es mi activo, cuánto es mi pasivo, cuánto es el patrimonio neto, cuál fue mi ingreso, cuál fue mi egreso, cuál fue el resultado, cuánto tengo que pagar impuestos. O sea, él es el principal actor en recibir esa información. Después está el Estado, que evidentemente yo le tengo que comunicar, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo que pagarte en base a estos movimientos. Genial. Yo te informo, el Estado verifica y dice, ah, cierto, está bien. Si necesito controlarte, voy a pedirte tu documento. Si no, tranquilo, págame nomás, no hay problema. Nada más. O sea, mucha gente creyó de que, ay, yo voy a dejar de contratar al contador, que y vos vas a hacer la contabilidad. No es tanto así, ¿verdad? No. Después, dice, ¿verdad? Artículos relacionados. Renta bruta, evaluación de inventarios, evaluación de valores, mobiliario y bien intangible, activo fijo, permuta, transferencia de establecimientos comerciales, renta neta, gasto no deducible, costo y gasto deducible, gastos indistintos, pérdidas fiscales, renta neta presunta. O sea, todo eso, lo que anteriormente era el IRASIS, sigue siendo Ahora a está. partir del IRE régimen general, ahora se llama. Después tenemos los regímenes especiales, que es el IRE simple y el re simple. El IRE simple, que es lo que más se usa también. Ingresos iguales o superiores a 800 millones. Y 80. no superen los 2.000 millones. 80 millones, un Ingresos mil, uno. iguales o superiores, dice. Iguales o superiores. Y que no superen los 2.000 millones. Ahí abajo dice Profe, artículo 80 20, millones nomás, no 800. perdón, 80. Perdón, Neymar, 80 millones. Y no superen los 2.000. Sí. Después nos lee el artículo, donde está el artículo 26 de la ley 6.380, donde nos habla del régimen para medianas empresas. Después está el IRE re simple, ingresos iguales o superiores a 20 millones de guaraníes y no superen los 80 millones de guaraníes. Artículo 27 de la ley 6.380/19. Renta presunta, actividades, forestación y enajenación de inmuebles urbanos o rurales. 30% sobre el valor de la venta sin prueba en contrario. O sea, que no haya un documento que verifique o certifique que realmente o cuánto fue el valor de la transacción. Artículo 19, ley 6.380/19. Renta neta en operaciones internacionales. Renta neta sin prueba en contrario, 30% del monto de ingreso bruto.
Bueno, esto nos hace así una síntesis, pero evidentemente después vamos a hablar en profundidad de cada uno. Acá para que tengan en cuenta algo. Nosotros teníamos la posibilidad de elegir el IRE simple o el IRE re simple. ¿Vieron los valores, verdad? IRE simple dice igual o superior a 80 millones. Hay que uno entiende que si yo no facturo a partir de 80 millones, yo tengo que entrar en IRE re simple. IRE re simple dice igual o superior a 20 millones de guaraníes. Y que no supere Igual los o 80. superior. Ahora, yo teniendo ingresos iguales o superiores a 20 millones de guaraníes, ¿puedo optar por el sistema simple? Sí puedo. O sea, si yo tengo facturación de 50 millones de guaraníes, vieron que 50 millones de guaraníes entra en lo que sería el rango de IRE re simple, Re simple. porque entre 20 millones y 80 millones, yo facturo Sí. 50 millones. Y yo digo, yo puedo optar por el régimen simple. ¿Por qué? En el IRE re simple, más adelante vamos a ver, uno tiene que hacer un anticipo, sí o sí. O sea, tenés que pagar impuesto a la renta, sí o sí. La facilidad es que pagas un monto fijo. Monto fijo. Vos ahí ya no te preocupas cuánto voy a calcular que esto, que suma, que resta, que el 10%. No. Ejemplo, tenés que pagar 25.000 cada 3 meses. Por darle un ejemplo. Después vamos a ver los montos exactos. Vos tenés todos nomás tus papeles. Yo no sé cuánto gano, pero yo facturo más o menos 15 millones, 20 millones, 30 millones, más o menos. Tranquilo, vos guardame toda tu factura y paga cada 3 meses, cada 4 meses, tantos guaraníes. Terminó la historia. Te simplificamos. O sea, es re simple. Simple. Paga un monto fijo y ya está. Ahora, ir es simple. Ahí sí tenés que tener tu registro, tus ingresos, tus egresos, la diferencia, 10%. Ya tenés que tener. Ahora, con IRE simple puede ser que yo no pague impuestos, Sí, que pude porque haber perdido. compensas, ¿verdad? No, Al no vamos a compensar no hablar de pagas. eso, de esas cosas. No voy a hablar y no les voy a enseñar y no les voy a comentar que eso de ajustar, cómo se hace, bla, 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 porque es antiético, aunque se hace. Bueno, pero cualquier cosa me pueden escribir normal privado. Entonces, en el IRE simple, puede ser que no No, pagues impuestos. profe, yo Sí, de acuerdo a lo que mi contador me va diciendo, yo ya voy ya va maquinando asimilando, en ¿no? eso. Esa esponja, así, Eh, eh, ¿entendés lo que te digo? sí. Bueno, entonces, en el IRE simple, puede ser que no pagues impuestos. Sí, Ahora, en el re simple, ganes o pierdas, ¿verdad? Vos tenés que vas a pagar tener el que monto. pagar, sí o sí. En el régimen general es diferente, porque ahí ya tenés las obligaciones. Sí, Balance general, estado de resultados, flujo, todo lo que se exige, tenés que hacer. sí, Yo que soy contribuyente de IRE simple, ¿puedo optar por el régimen general? Sí puedo. podés optar. Lo que no puedo hacer es, estando en régimen general, irme a simple. O estando en simple, irme a régimen Pasar re a general. simple. No Ah, ya. puedo. De abajo para arriba puedo irme, pero de arriba para abajo no puedo. Justamente, una vez que se creó todo esto, a los contribuyentes automáticamente se le direccionó a algunos para simple y a otros para re simple.
por Mm, defecto se te agregó. Vos tenías que mm, ver y tenías que decidir, ¿me quedo en re simple o me voy a simple? O estoy en simple y me voy a re simple. Así era. Me voy mm. para un lado o para otro lado. Tenía un tiempo para decidir. Una vez que te decías, ahí ya te Ya no tenías que podés. quedar ahí en el régimen. Profe, y en el Sí, caso de que yo esté en régimen general, sí. voy a tener que hacer el cierre, tengo que salir de esa responsabilidad, o sea, retirarme de esa contribución para poder reiniciarme y pasar a simple, por ejemplo. No entiendo tu pregunta. Por ejemplo, yo tengo una empresa, mi empresa Sí, se va a la quiebra, yo sí, llamo a hago mi convocatoria, todo, yo sí. cierro, ya dejo En digamos, liquidación, sí, claro. Y ahí yo me reinvento, sí. ya con otro nombre de empresa. O sea, otra, puede ser una SRL, puede ser una SA, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo puedo ahí sí optar por un simple o resimple. Depende de tu volumen de facturación. Si es No, de menos hecho de que 2.000 millones, sí, de hecho puedes que sí, optar. pero sí puedo volver a reinventarme, no porque yo estaba inscrita ya, o sea, por mucha gente pues a propósito hace eso. Sí, o sea, vos cuando cancelas tu registro único contribuyente, tanto como Mm, unipersonal, o sea, yo, sí, Juan Ramírez, tengo mi sí. negocio con Mm, nombre de fantasía, pero mi factura dice, qué sé yo, estudio contable JR, mm, nombre de fantasía, de Juan Ramírez RUC, mi número de cédula y el dígito verificador. mm, sí, Yo tuve una unipersonal, contribuyo, bueno, en este caso tiene que ser con un comercial, porque es sí, impuesto a la renta empresarial. sí, Si no sí. sería una Iba. sociedad simple. O si no es sociedad simple, es servicio personal y solamente tengo IVA, porque Mm, solamente uso mi conocimiento. No tengo sí, capital, solamente tengo trabajo. Cuando tengo capital y trabajo es una actividad comercial. Y comercial. ahí sí tengo impuesto a la renta empresarial. Sí, Pero si no es una actividad comercial, no, solamente tengo la liquidación del IVA. sí. Entonces, yo tengo un negocio, una empresa de venta de depósitos materiales, Mm, empecé a facturar, facturada, era ir simple, ¿verdad? Facturada, después facturé 2.100 millones. Al facturar 2.100 millones, automáticamente yo tengo que cambiar ya el régimen general. No tengo de sí, otra. Yo no puedo sí, más elegir porque el sí, volumen de mis ingresos superaron al límite del IRE simple. sí, Automáticamente. sí. Régimen general, 2.000 millones. 2.000 millones, balance, todo nambrete, todo contador, todo. Quiebra. Mm, Al quebrar, evidentemente, tengo entra que apelar. en lo que es las liquidaciones, Mm, entra todo en un proceso tedioso ahí, ¿verdad? sí, Yo cancelo el RUC. sí. El RUC se cancela. O sea, mi registro de contribuyente se Se cancela. cancela. Se liquida toda la empresa. Posteriormente, yo puedo dedicarme de vuelta. Mm, Puedo abrir una sociedad, una SRL, mm, puedo abrir una SA o puedo abrir una unipersonal, pero ya con otro nombre, puedo dedicarme al mismo rubro, pero tenés que tener en cuenta ahí de que ya tiene que estar finiquitado absolutamente todo lo que todo lo de fue tu quiebra anterior. mi quiebra. Mm, Después, sabes vos, se investiga eso. Si fue una mm, quiebra intencional, o sea, mm. absolutamente todo. Si fue una quiebra Si fue intencional, fraudulenta, si hubo fue una dolo, hubo un simulación. delito, ahí evidentemente voy a tener una sanción y no me van a poder habilitar el RUC hasta que cumpla todas mis penas, todas mis culpas, hasta que me Mm, vuelvan a habilitar de vuelta. O sea, tiene su proceso, pero se puede, porque sí, evidentemente la quiebra es una situación que puede ocurrir. sí. No es No, algo... esa era mi pregunta, porque muchas veces se reinventan, ¿verdad? Sí, Ya una vez que liquiden todo lo de su quiebra anterior.
A eso apuntaba mi pregunta. Sí, ya. Pero me dijiste, la última parte te ¿Mm? escuché muy bajo. ¿A dónde iba tu pregunta? A eso apuntaba mi pregunta. Ah, ya, ya. Bueno, ahí medio que el perro empezó a ladrar acá. Y justito ahí Mm, me hablaste. Bueno, después nos habla, por ejemplo, quiénes pueden ser contribuyentes. Recuerden que estamos mm, hablando del IRE empresarial. sí, No es prestación de servicio, es sí. empresarial. Nos habla acá los contribuyentes, quiénes pueden ser los contribuyentes. Aquí empezamos con la empresa unipersonal Mm, y así sucesivamente. Bueno, después acá ya hablamos de los regímenes simplificados. Vamos a hablar de lo que es el régimen simple, las leyes, los importes, etcétera, etcétera. Esto yo voy a pasar al grupo. Vamos a estar ujú, pasando, pero necesito que vayamos leyendo. Eso es lo que es más importante. Es leer, después vamos a empezar con los casos prácticos. Vamos a ok, tener ejercicios. No es que vamos a estar leyendo netamente artículos, artículos y artículos. Tenemos una parte práctica, pero para aplicar la parte práctica necesitamos conocer la parte de lo que es la legislación. teórica. Bueno, Dale. esto sería básicamente la introducción, ¿verdad? El lunes vamos a estar hablando de vuelta. Vamos a estar Mm, viendo, ¿verdad? El horario porque no sé cuántos somos y te conectaste vos nomás. mm. Entonces vemos qué pasa con el Hubo una horario para que compañera que podamos estar. amagó, Sí, ama- hubo una compañera que amagó sí. Intentó, parece, y salió otra vez. conectarse. Bueno, vamos a estar hablando en el grupo debatiendo, pero el lunes, en teoría, o nos conectamos en forma presencial, o sea, sincrónica o asincrónica, o en grabaciones o lo que sea, ¿verdad? Sí. Ver cómo hacemos y el horario también. O sea, ahí debatir un poco qué horario más o menos todos Mm, tendríamos que estar porque es bueno estar, sí. porque hay muchas consultas y ejercicios que vamos a ir haciendo. Dale, profe. Bueno, esto voy a alzar de vuelta en la página. Voy a estar pasando la grabación para que puedan tener a mano todo lo que se habló, para que todos puedan escuchar lo que hablamos. Y, y nos vemos el lunes otra vez de vuelta. Ahí ya vamos a empezar. Excelente. Esto yo les voy a pasar en el grupo para que Bueno, ustedes y tengan ya a el mano material también para que todo, podamos imprimir. todo, Dale. todo, Genial. todo. Sí, porque quiero que lean estos materiales así que ya están ya un poco orientados ya a lo que específicamente vamos a ir desarrollando. Excelente. Bueno, Dale, ¿qué profe. vamos haciendo Muchas entonces? gracias. Dale, señor. Cualquier cosa en el Gracias. grupo, voy a estar avisando y voy a estar pasando ahí los materiales. Bueno, Bueno, nos vemos, Marta. chao, chao. Saludos y nos vemos el Muchas lunes. gracias. Chao, chao. Dale, profe. Chao, chao.